Chicas, a ver, vamos recordando lo que hemos trabajado ya en la clase pasada, qué tema hemos tratado, qué hemos dicho al respecto. Buenos días, Miss. Hemos hablado del vanguardismo. Ya hemos hablado sobre el vanguardismo. ¿Qué hemos dicho sobre el vanguardismo? A ver, Ana Moyoli, ¿cuáles son tus apellidos completos, por favor? Miss Moyoli Guñez, con G. Manjoli Núñez. Guñez con G. Ah, Goya. ¿Qué hemos dicho respecto al vanguardismo? Ana, Es un movimiento artístico. ya es un movimiento artístico. Claro, todo, ¿que se enfoca en qué? ¿En qué se enfoca el movimiento vanguardista? En la libertad de expresión. Ujú, en la libertad de expresión, en la libre expresión, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tenemos? José Mestanza Juárez, ¿me logras escuchar? A ver, ese es tu nombre, ¿verdad? ¿O te estás conectando desde otra cuenta? ¿Me confirmas, por favor? Ay, muy bien, está bien, no te preocupes, José. Claro, está bien, puedes participar escribiendo, no hay ningún problema, ¿sí? A ver, muy bien. José nos dice que es un movimiento
artístico que se ha creado en Europa, ¿no? En el siglo XX. Muy bien, sí, es un movimiento, sí, artístico. ¿Y por qué diremos que es un movimiento artístico? Flora Quispe. Flora, ¿me escuchas? A ver, Flora, ¿por qué diremos que es un movimiento artístico? ¿Por qué cada corriente literaria se genera? No te preocupes, María. Ya, Flora, puedes activar tu audio, sí, ¿no? Porque al inicio lo activaste. ¿Por qué diremos que cada corriente literaria es un movimiento artístico? Porque se presenta en teatro con muchos personajes. Ya puede ser, ya. ¿Será netamente ello, María Domínguez? Disculpe, Miss, no le entendí. ¿Me lo podría repetir, por favor? Decía, ¿por qué a cada corriente literaria se le denomina o se le conoce como un movimiento artístico? Flora Quispe, ¿cuál es tu apellido completo, por favor? Flora Quispe Mamani. Recuerden que deben de participar para poder registrarle sus asistencias, ¿ya? Ya. Muy bien, a ver. María, aquí Dígame, llamamos movimiento artístico. ¿cómo dice Miss? Disculpe, como estoy en la calle no puedo casi tomarle mucha atención. ¿Me podría repetir? Disculpe la molestia. Claro, te decía, ¿por qué decimos que cada corriente literaria es un movimiento artístico? ¿En qué nos enfocamos para decir ello? ¿Por los movimientos o ¿Ya será por los movimientos?
A ver, cuando nosotros hablamos del movimiento artístico o que una corriente literaria es un movimiento artístico, vamos a mencionar que se va a enfocar, sí, una de sus compañeras decía un profesor en el teatro. A ver, claro, el movimiento artístico o se le considera así aquellos que no solamente se van a enfocar en la literatura, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que este movimiento artístico, esta corriente literaria, no solamente se va a centrar en lo que es la literatura, en su contexto literario, sino también en la pintura, en la música, ¿sí? En la arquitectura, en sus construcciones. Entonces, por eso se le denomina como movimiento artístico, que el movimiento que se va a enfocar en ello, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, hemos estado hablando del movimiento vanguardista, en el cual va a tener como característica, como dijo uno de sus compañeros, el flashback, ¿cierto? El monólogo interior, ¿cierto? Cuando está en primera persona, la perspectiva del mundo, ¿no? La perspectiva mundial se podría decir de cómo es que se veía ahí el ser humano y el caligrama, ¿no? Acá vamos a tener grandes representantes como Ernest Hemingway, Franz Kafka, James Joyce y Paul Sartre, ¿no? Donde Franz Kafka es uno de los grandes representantes de este movimiento vanguardismo primero que va a surgir, ¿no? Él, recuerden que viene de una familia de judíos que va a estar dentro de no de una clase decadente, sino de la alta sociedad, ¿sí? De Praga, donde su padre obrero y su madre es burguesa, ¿no? Ahora él desarrolla su carrera de la literatura en alemán, ¿ya? En alemán, él nos da a conocer en alemán, ¿no? Él se va a decidir por estudiar derecho, por ende es un hombre que va a conocer mucho, ¿sí? Y trabaja en el sistema judicial, ¿no? Le escribe convaleciente muchos de sus cuentos, que quiere decir ya enfermo, y en el año 1924 su salud se agrava y va a fallecer el 3 de junio, ¿no? De ese mismo año. Dentro de sus obras literarias tenemos El Proceso, El Castillo, América, Carta al Padre, y La Metamorfosis, ¿no? Donde La Metamorfosis es una de sus grandes obras, sí, que pertenece al género épico narrativo, donde va a tratar sobre la deshumanización del hombre y del mundo contemporáneo, ¿no? Cómo es que este hombre se empieza a cargar de muchas responsabilidades, ¿no? Y Franz Kafka muestra al hombre de esa época, ¿no? Que se le veía como un ente se podría decir, principal, en la cual se le carga mucho de trabajo, se podría decir, o de responsabilidades que quizás a él no todos le correspondían, ¿no? En el cual la familia, los amigos se ven reflejados ahí con su auténtico rostro, ¿no? Como en sí eran en realidad. Sí, luego teníamos el vanguardismo 2, donde para los que surgen durante esta época va a ser que lo nuevo va a ser lo importante y la metáfora como puerta de la creación, ¿no? Como parte de la creación. Aquí tenemos al surrealismo, donde el argumento va a ser totalmente reducido en la mayoría de las novelas. Va a haber un narrador y los personajes son antihéroes, ¿no? ¿Qué quiere decir? No van a ser esos guerreros o esos héroes que que van a estar dentro de las historias que nosotros ya estábamos acostumbrados, ¿no? A cambiar rotundamente. Tenemos como representantes de este
vanguardismo ya finalizando. A Ernest Hemingway con El viejo y el mar, a William Faulkner, El sonido y la furia, John Dos Pasos, Manhattan Transfer, ¿sí? Y dentro de los representantes tenemos a Ernest Hemingway, que nace en Oak Park en Lindos y fue periodista, escritor y viajero incesante, ¿no? Donde esta característica de su vida personal va a plasmarlo dentro de sus obras, ¿no? Una de sus grandes obras es el famoso El viejo y el mar, ¿no? Donde se va a enfocar, sí, en la lucha del hombre contra la naturaleza, ¿no? Cómo es que este personaje va a luchar para poder obtener algún beneficio, ¿no? Pero en base a ya la naturaleza, ¿sí? Y por último, el romanticismo europeo, ¿no? Donde ya va a haber una exaltación del yo individual, ¿sí? Y va a ansiar, va a haber una desesperación por la libertad, ¿no? Por esa libertad que querían obtener el ser humano. Bueno, más que todo, no libertad de salida, sino libertad de expresión, ¿no? De manifestar lo que en realidad pasaba y se desarrollaba, ¿no? Representantes tenemos Johann Wolfgang Goethe, Víctor Hugo y Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Donde Johann Wolfgang Goethe es uno de los grandes representantes con su obra Las cuitas del joven Werther, ¿no? Para poder pasar ya al último tema, vamos a ver. Hoy veremos una de las obras más importantes. Hoy veremos una de las obras más importantes del romanticismo, Las desventuras del joven Vedder. Vedder es un joven sensible que, cansado de su ciudad, se va a Walheim, un pueblo que le brinda paz mientras se dedica a la pintura y a la lectura. En este lugar se siente feliz, rodeado por la naturaleza y por la sencillez de la gente. Un día se invita a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que cuida a sus hermanos menores. Vedder la ve y se enamora perdidamente de ella, pero Lot está comprometida con un joven llamado Albert, quien estaba de viaje. El joven enamorado frecuenta a Lot. En sus cartas habla de ella como un ángel y como una mujer perfecta. Albert regresa de su viaje. Vedder tiene una buena imagen de él y se hacen amigos, lo que permite que siga viendo a Lot. Su sufrimiento interno al no poder estar con Lot hace que se vaya del lugar a trabajar como diplomático. En estos pasajes describe al embajador con quien trabaja como una persona detestable, lo que provoca que Vedder renuncie. En su estadía se entera que Lot se ha casado con Albert. Vedder no puede olvidar a Lot y decide regresar a Walheim a visitarla. Ella ya está casada con Albert, quien lo trata fríamente. La relación se vuelve peligrosa y estos momentos son muy duros para él, pues no puede soportar que la mujer a quien ama no pueda estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Ocean y en un arranque de pasión, Vedder besa a Lot. Ella accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitarse la vida. Antes de consumar su plan, escribe sus cartas de despedida. En ellas pide ser enterrado al borde de un camino y con el mismo traje con el que conoció a Lot. Luego envía a su criado con Albert para pedirle prestadas 2 pistolas. Vedder las recibe y les acaricia, pues Lot las había tomado antes. Finalmente, se pega un tiro en la cabeza, pero tarda en morir. Lot se desvanece al retirarse de esto. La obra termina con el entierro de Vedder, el cual no es oficiado por un cura por tratarse de un suicidio.
Esta obra es una novela epistolar, es decir, está escrita mediante cartas que el personaje principal escribe a su amigo. Esto permite que el mensaje sea más intimista y se explore la tormenta de sentimientos desde la perspectiva de quien lo padece. La primera persona propia del género epistolar hace que una obra sea subjetiva. Ella nos abre su mundo de pasiones, sufrimientos, reflexiones y confesiones a través de sus cartas. Al revisar la vida de su autor se puede notar claramente que se trata de una obra semi-autobiográfica. Vedder es el alter ego de Goethe, quien de muy joven se enamoró de una Lotte real. Aunque claro, él no llegó al suicidio, pues este hecho está más bien inspirado en la decisión de un amigo suyo. Las desventuras del joven Vedder es una obra totalmente sentimental. Su carácter epistolar y subjetivo permite al personaje desbordar sentimientos. El encuentro directo con el personaje mediante la lectura de esta novela nos muestra lo desgarrador que puede ser el amor. Después de la publicación de esta obra y su rotundo éxito que lo llevó a ser uno de los primeros bestsellers conocidos, Alemania padeció lo que se llama el efecto Vedder, que consiste en imitar al personaje de la novela. La gente imita la conducta de sus ídolos, y en esta época el éxito de Vedder fue tal que lo llevó a ser el arquetipo del amante trágico. Cientos de personas se vistieron como el joven amante y muchos se quitaron la vida después de leer la novela. Goethe ya de adulto renegó de esta obra, pues muchos solo lo conocían por ella. La ola de suicidios fue rechazada rotundamente por el autor, quien más bien huye de esto e incluso escribe la obra para canalizar sus sentimientos. Por supuesto, no podemos hablar de romanticismo sin mencionar este texto, que es sin duda el que mejor representa este movimiento. La naturaleza, la sencillez, la pasión y el amor trágico están contenidos en las dramáticas cartas del joven Vedder. Muy bien, entonces, en las cuitas del joven Werther se resumen parte de este contexto romántico, ¿no? Cómo es que se presenta esta historia y qué características posee, ¿no? Recuerden que el ser romántico es un ser subjetivista, ¿no? Que se centra mucho en el sentimiento del ser humano, se deja guiar por ello, ¿no? Muy bien, a ver, ahora sí, vamos a pasar al último tema del área. ¿Ya? A ver, vamos a tocar este tema, ¿sí? Del área como parte de la currícula. A ver, cuando nosotros hablamos, ¿sí? De razonamiento, ¿en qué creen que nos enfocaremos? Chicos, ¿en qué creen que nos enfocaremos cuando hablamos de razonamiento? ¿Qué idea tenemos al respecto? ¿Mm? A ver, cuando nosotros vamos a hablar de razonamiento, como su mismo nombre nos indica, vamos a tener qué cosa que razonar. Razonar, analizar. Ahora, cuando yo, por ejemplo, estoy frente a un conjunto de oraciones, pero hay una oración que no pertenece, ya muy bien, José, comprender lo que se lee, excelente. Hay una oración que no tiene nada que ver con ahí, con las demás. ¿Qué debo de hacer ahí?
Chicos, ¿qué debo de hacer ahí? A ver, Flora, Ana. Ana, Flora, José, María. ¿Qué debería de hacer yo cuando encuentro una oración que no tiene nada que ver dentro de las demás? Sacarlo de la oración o ponerle otra. O sea, Ajá, muy bien. Yo debo de sacar, ¿cierto? Eliminarlo. sí. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar el día de hoy lo que es las oraciones eliminadas o también se le va a denominar, ¿sí? Inclusión de enunciados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la inclusión o oraciones eliminadas? Cuando nosotros tenemos, sí, un conjunto de oraciones y va a haber uno que no forme parte, yo voy a tener qué cosa que eliminarle. Entonces, ¿en qué consiste las oraciones eliminadas? Consiste en que debo de identificar y discriminar la oración que no debería formar parte del texto. ¿Qué quiere decir? Que no debería estar dentro del grupo de las demás oraciones, porque al juntarlas, ¿qué voy a obtener yo? Un texto. ¿Ya? Entonces, consiste en qué? En identificar y discriminar la oración que no forma parte del texto. Ahora, yo me dirán, pero Miss, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Cualquier oración debo de eliminar? No. Se va a enfocar en que yo debo de analizar primero oración por oración y cuál es su temática. Porque si bien es cierto, te puedes seguir hablando del mismo tema, pero se va a descontextualizar en cuanto a las demás, dependiendo de qué te habla respecto a ello, ¿ya? A eso, no es que yo voy a eliminar y que siempre vaya a aparecer, por ejemplo, yo hablo sobre la naranja y de repente te pongo a hablar del plátano. Entonces, eso puede ser una de las formas, pero también va a haber donde te van a seguir hablando del plátano, pero desde otro contexto. Entonces, eso todo vamos a conocer ahora cómo vamos a eliminar ese tipo de oraciones. No, a ver, ¿qué debo de hacer primero? Primero, yo debo de realizar una lectura general. Eso siempre debo de hacer en cualquier ejercicio, ¿sí? Realizar una lectura general, ¿para qué? Para identificar el tema, para identificar la oración que yo voy a eliminar. Si es que yo, por ejemplo, no hago una lectura de todas las oraciones, ¿haré correcto mi eliminación? No, No voy a hacerlo correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy omitiendo uno de los pasos y no voy a identificar de manera correcta las demás oraciones o el contexto, ¿no? Porque aquí se va a analizar oración por oración, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué debo de hacer primero? Una lectura general, ¿cierto? Para yo ubicarme, contextualizarme. Primero, hay criterios en los cuales yo me voy a centrar para poder eliminar la oración. No es de que, ya, esta oración no me gusta y ya la elimino. No, sino que hay criterios que yo debo de seguir para poder eliminarla, ¿ya? Para poder eliminarla. El primer criterio de eliminación es el criterio de redundancia. ¿Qué quiere decir? Que va a ser cuando la idea se va a repetir y se debe eliminar la que contenga menos información. Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, yo tengo oraciones que te hablan sobre las diferentes definiciones o te habla sobre las definiciones y características de la naranja. Entonces, en una te habla sobre qué es la naranja, en la otra te habla su característica, su función, su uso, en qué sus beneficios, y hay una que te habla nuevamente de la definición, pero ya con menos datos, menos información. Entonces, sí, te está hablando también de la definición de la naranja, pero ya con menos datos. Entonces, esa
debe de ser la oración que se vaya a eliminar, ¿sí? La que contenga menos información. Claro, sigue hablando de la misma temática, del mismo tema, ¿cierto? Pero ya no contiene la misma información. Su información es decadente, se podría decir. ¿Ya? Ahora, luego tenemos el criterio de impertinencia. ¿Qué es el criterio de impertinencia? Van a ser oraciones que no son coherentes con el tema que se está tratando en el texto, o sea, que se descontextualiza ahí sí, no que cambia o se puede decir que ya no pertenece dentro de las demás oraciones, ¿sí? Entonces, a eso se enfoca. Sí, ese es el criterio de impertinencia, ¿ya? El criterio de impertinencia se enfoca en ello, en ver aquella oración que ya es incoherente, ¿no? ¿Incoherente en qué sentido? Que pierde el contexto de mis demás oraciones. Chicos, hasta ahí, ¿todo claro? Sí, profesora. Muy bien. Ninguna duda, ¿verdad? A ver, entonces, en base a lo que acabo de explicarles de ambos criterios, vamos a desarrollar este ejercicio. A ver, 2 minutos para, a ver, dice José, no entendí por qué mi señal está mal. Ya, sí, José, hay que tratarnos de ubicar para poder comprenderlo, sí, pero igual lo repito. Recuerda, el criterio de redundancia es cuando se va a repetir una información ya mencionada, pero esta información que yo voy a eliminar va a ser aquel que tenga menos información que una de las oraciones. Ya yo debo eliminar oración que tenga menos información. ¿Me chicos? Y el criterio de impertinencia es cuando se va a descontextualizar, ¿no? Que va a ser una información que no pertenezca ya, ¿no? Que cambie de temática. Ya, a ver, 2 minutos para que lo lean, analicen este ejercicio y me digan luego cuál debería ser la oración que yo debo de eliminar y qué criterio se presenta para la eliminación, redundancia o impertinencia. Profesora, en mi teléfono no se ve la pantalla. Puede ser que lo puedas dictar o, no sé, escribir Claro, lo vamos en a el chat. leer al final. Lo vamos pasado esos 2 minutos, lo vamos a leer para que ustedes lo también analicen, ¿ya? ¿No logras visualizar mi pantalla, me dices? Sí, no logro, porque siempre, todas las clases que tengo no se ve, no sé por qué. He tratado de solucionarlo, pero no se puede. Quizás sea la señal o... Pero más seguro la señal, porque tus demás compañeros si no, no lo verían. Sí, creo que me enseña, no sé, la parte que vivo, no sé. Debe ser la señal. Ya, pero no te preocupes, igual lo vamos a leer para que tú también lo analices a medida que lo leamos. Sí.
Muy bien, a ver. Analizamos, dice, Mozart vivió solo 35 años y de estos 30 fueron, dice, dedicados a la música. En sus obras se trasluce, dice, el espíritu alegre y sensible del pueblo donde él nació. Es el caso más notable del niño prodigio que recuerda la historia, dice. Dedicó gran parte de su vida a la fecundidad del arte musical. ¿Ya? Entonces, ¿de quién nos está hablando cada una de las oraciones? ¿De quién nos habla? De Mozart. De Mozart, ¿cierto? ¿Y todas las oraciones son distintas? Chicos, a ver, en la primera oración, ¿de qué nos habla? Sobre en qué tiempo vivió y cuántos de estos fueron dedicados a la música, ¿no? Una característica de su biografía, se podría decir. Luego nos habla en el segundo sobre sus obras. En la tercera nos habla sobre su característica y cómo es que se le recuerda. Y en la última también nos habla una parte de su biografía. Entonces, ¿cuál debería ser la oración que yo debería de eliminar? La última. La última, ¿por qué? ¿Qué criterio yo estaría haciendo uso al eliminar la última oración? Porque al inicio ya lo está mencionando que el tiempo que vivió y el tiempo que se dedicó al tiempo del arte de la música. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué criterio que estaría haciendo uso en esta oración? ¿El de impertinencia o el de redundancia estaría haciendo uso en esta oración? En este ejercicio, chicos. Puede ser la impertinencia, lo que pasa es que esa parte no la entendí bien de hace un momento. A ver, recuerden, el criterio de redundancia se enfoca en repetir una información que ya está dicha en otra, pero que posee menos información. El criterio de impertinencia es cuando se va a descontextualizar, va a hablar de un tema que ya no forma parte de la oración. Entonces, acá, ¿qué criterio será? ¿Impertinencia o redundancia? Impertinencia. Impertinencia, pero nos está hablando de otro, ¿no nos habla de Mozart? ¿O si nos sigue hablando de Mozart? Ah, no, entonces me equivoqué, la redundancia. Redundancia, ¿ya? Aquí sería el criterio de redundancia. ¿Por qué? Porque la última oración es aquella que posee menos información que en la primera. En la primera, ¿qué nos dice? En la primera nos está mencionando que el tiempo, a qué edad Mozart se dedicó a la música, ¿cierto? Mientras que en la última solamente nos dice que gran parte de su vida fue dedicada al arte musical, ¿cierto? Entonces, eso debemos de cambiar. ¿Y chicos? El criterio de redundancia. ¿Ya? Entonces, hay que analizar, debemos de analizar cada una de las oraciones. ¿Para qué? Para poder obtener la respuesta correcta, porque si no,
fallamos, ¿ya? Entonces seguimos. Entonces el último texto o oración debería ser la eliminación. Luego, otro de los criterios de eliminación uno de ellos es la contradicción. ¿Qué es la contradicción? Va a ser aquella oración, ¿sí? Que se va a oponer a la idea básica, a la idea común. ¿Qué quiere decir? A la idea de las demás oraciones. Por ejemplo, ¿no? Que yo te diga que la vitamina C es fundamental para el cuerpo porque te da energía, te brinda, te brinda diferentes tipos de beneficios para tu cuerpo y que en una de las oraciones te diga que la vitamina C es algo negativo para tu cuerpo, es una clara, ¿sí? Un claro ejemplo sobre el criterio de contradicción, porque está contradiciendo a las demás oraciones, ¿cierto? Te está hablando, todas las demás oraciones te hablan sobre el beneficio, sobre sí, lo fundamental que es la vitamina C para el cuerpo y hay una de ellas que te dice que no, ¿cierto? Entonces ahí está contradiciendo. Debe de ser aquel que contradice a todas las ideas, ¿ya? A todas las ideas. Por ejemplo, dice, muchas sociedades viven en desamor por una mala relación materno-filial. ¿De qué te está hablando? Te está hablando sobre la relación entre madre e hijo. No puede ser. Todas las madres, dice, muestran un afecto filial diferente al de los padres, ¿no? Entonces, ¿qué te está mencionando? Que el amor de madre es muy distinto al amor de padre. Dice, recibir amor hará que los hijos entreguen amor. Entonces, una consecuencia del amor sobre la relación entre madre e hijo. Las madres, dice, no muestran sino un mismo cariño hacia sus hijos, que el amor coincide, ¿no? Que se va a desarrollar de la misma forma para todos. Dice, tan especial y preponderante es el amor maternal que se ha acuñado la frase, madre solo hay uno. Y último, las madres no muestran sino un mismo cariño hacia sus hijos. Entonces, ¿cuál de todas estas oraciones debería ser la eliminada? ¿Cuál debería ser la oración eliminada? Dice, muchas sociedades viven en desamor por una mala relación materno-filial. Todas las madres muestran un afecto filial diferente al de los padres. Recibir amor hará que los hijos entreguen amor. Las madres no muestran sino un mismo cariño a sus hijos. Y tan especial y preponderante es el amor maternal que se ha acuñado la frase madre solo hay uno. ¿Cuál debería ser la oración a eliminar, chicos? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta oración. Yo creo que la tercera. Cuarta, Miss. No. La tercera, recibir amor hará que los hijos entreguen amor. Ya, puede ser. ¿Alguna otra idea? La última. Tan especial y preponderante es el amor maternal que se ha acuñado la frase madre solo hay uno. A ver, en todas las oraciones te está hablando sobre la importancia que tiene, ¿sí? La relación entre madre e hijo, ¿cierto? Y cómo es este amor, ¿cierto? Pero hay una donde te habla sobre el desamor. ¿Mm? ¿Cuál debería ser? La primera. Ya, la primera. A ver, luego tenemos el criterio de irrelevancia. Cuando no es significativa o no se encuentra relacionada con la idea central. No va a aportar, dice, algo determinante para el texto. Entonces, ¿qué es la irrelevancia? Que va a perder, mejor dicho, importancia. No va a aportar nada fundamental para el texto. ¿Qué dice? La naranja es el fruto del naranjo.
parecida a la mandarina, pero más grande. Es muy agradable y contiene vitamina C. La vitamina C ayuda a prevenir algunas enfermedades. Esta fruta tiene su época de cosecha. Entonces, ¿cuál de las 5 oraciones debería eliminarla? Chicos, ¿cuál debería ser la oración que debería de eliminar? En la primera nos habla sobre la naranja y su fruto. La segunda también, una de sus características o diferencias. En la 3 nos dice que contiene una vitamina C. En la cuarta nos habla ya sobre la vitamina C y en la quinta nos sigue hablando de la naranja y su importancia, ¿no? Entonces, ¿cuál debería eliminar? La 2. Parecida a la mandarina, pero es más grande. No, esa es una característica de la naranja. La ¿Podría última. eliminar? La última también nos sigue hablando de la naranja. La La, 3. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta, ¿ya? La cuarta debe de ser la oración eliminar, porque ahí sí ya se descontextualiza, ya nos estaría hablando sobre la vitamina C, ya no nos habla sobre la naranja, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. ¿Quién participó? Washington, creo. Sí, profe. ¿Cuáles tus apellidos y nombres completos, por favor? Es Rolly en choque troncoso. Rolly en Washington choque troncoso. ¿Cómo? Choque troncoso, apellido. Ahí, choque troncoso. Troncoso, Roliven, ¿no? Sí, con Yemis, Rolly. Ahí. Muy bien. A ver, anotado a Mayoli, Mestanza, Quispe y Choque. ¿Quién me falta? Son ustedes nada más, ¿verdad? Muy bien, entonces en eso se enfoca, ¿ya, chicos? Recuerden ello, ¿ya? Ahora, estrategias de resolución. Primero, ¿qué debo de hacer? Leer y releer cada una de las oraciones. ¿Para qué? Para obtener y sacar la idea principal, ¿ya? Luego de leer, yo saco el tema principal de cada uno de los enunciados. Por eso es que yo les he analizado enunciado por enunciado. Y vamos a deducir el título general del tema que hemos identificado, ¿no? De que eso sale en base a la idea principal, ¿sí? Ahora, luego verificar si existe alguna irrelevancia o redundancia en los enunciados. ¿Qué quiere decir? Verificar si cumple o no con un criterio, ¿no? Si se repite o no. Y por último, elegir la alternativa que no concuerde. Lo que tú debes de eliminar es aquella oración que no forme parte de las demás, ¿sí? Muy bien, hasta aquí alguna duda, alguna consulta. Ninguno es. ¿Ninguna? Muy bien. Pues nos vamos a quedar ahí y nos vemos en una siguiente oportunidad, chicos. Esta ha sido nuestra última clase del bimestre. Cuídense mucho, nos vemos.